buenas noches, que el Señor te bendiga. Bienvenidos a mi canal se llama Creativa Bíblica Jane. Y en esta noche estoy trayendo un video que tiene que ver con la lectura de un libro que se llama Momentos de Quietud con Dios, que es un devocionario por Joyce Meyer, 365 inspiraciones diarias. Me ha gustado muchísimo y por eso lo quiero compartir con ustedes, porque bueno, sí, me parece que el tema fe en lugar de miedo me ha gustado muchísimo y por eso lo quiero quiero hacer este video con este tema, fe en lugar de miedo. Y dice así: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. El miedo, en pocas palabras, es lo opuesto a la fe. Dios quiere que caminemos por fe, pero Satanás trata de hacernos vivir con miedo. Cuando aprendemos a vivir por fe y no dejar que el miedo gobierne nuestras vidas, podemos vivir una vida plena, satisfactoria, pacífica y gozosa en Cristo. El miedo comienza con un pensamiento. Proverbios 23:7 nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Reina Valera 1960. Me gusta decirlo de esta manera: donde va la mente, el hombre sigue. Esta es la razón por la cual la Biblia habla sobre meditar en la palabra de Dios y renovar la mente. Ver Romanos 12:2. Meditar en la palabra de Dios significa reflexionar una y otra vez sobre la Escritura hasta que ésta se convierta en parte suya. Cuando hace esto, la información se convierte en revelación. Mientras más estudie la palabra de Dios y medite en sus promesas, mejor será su vida. Pensamiento del día. Piense acerca de lo que está pensando. En lugar de pensamientos de miedo y preocupación, escoja enfocarse en pensamientos llenos de fe. Profundice en la palabra de Dios. Primera de Juan 4:18. Salmo 118:6. Y lo voy a buscar. Yo tengo esta Biblia que la voy a usar. Es la Biblia para notas. Es la Biblia. Sí, esta Biblia se llama. Sí, esta es la Biblia para notas. Aquí se encuentra Santa Biblia, edición para notas, por Editorial Vida. Bueno, entonces yo quiero buscar el Salmo que está hablando aquí. Primera de Juan 4:18. Bueno, yo no sé cuántos, ¿verdad?, de ustedes que están viendo este video han sentido miedo. Yo sé que todos, porque siempre hemos sentido miedos. Y el miedo lo que hace es paralizarnos, ¿verdad? Sentimos un miedo, entonces ya no queremos hacer las cosas. ¿Por qué? Por el miedo. Este es Juan 5, Juan 3:4. Esta es Primera de Juan. Juan, San Juan Apóstol, tercera, segunda y primera. Fíjense esta Biblia como lo dice aquí, lo dice primera epístola de Juan, y aquí no dice uno antes, sino que Juan. Por eso me estaba confundiendo. Bueno, dice primera de Juan 4:18. Dice primero 4:18. Y dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Bueno, ya vimos. Vamos a ver por acá si lo puedo escribir porque me gusta lo que dice. En el amor no hay temor.
un poquito incómodo, pero lo quiero escribir aquí. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Echa fuera. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme Juan 4:18. Esto me gustó, así que lo voy a escribir aquí. Salmo 118:6. Salmo 118:6. Y dice así: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Me gusta también, lo voy a escribir por aquí. Bueno, me ha gustado esta parte que dice, el miedo comienza con un pensamiento. Fíjense, en Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y esto no sé, ¿verdad? Pero a mí me sucede a cada rato que el miedo, porque cuando uno, por ejemplo, en el trabajo, cuando uno emprende algún negocio, o uno trata de arriesgarse para hacer algunos cambios, entonces uno siente el pequeño temor por dentro, como el miedo a que, bueno, si esto no sale bien, si esto no funciona, o si me equivoqué, o ese miedo que llega como una angustia, bueno, que a mí me sucede siempre, ¿no? Cada rato me sucede, no sé a ustedes, pero siempre me está sucediendo que siempre tengo ese miedo, ¿no? Cuando yo estaba comenzando a aprender, estaba aprendiendo la barbería, siempre tenía el miedo que si se me iba a salir mal el corte, o miedo, por ejemplo, cuando voy a ir a sacar la licencia, o que si me va a salir mal, o algún examen, o cuando fui a sacar la licencia del examen yo pensé que no lo iba a pasar, pero aunque yo tenía miedo, yo había orado y el Señor me había dicho que yo fuera a sacar la licencia. Cuando llegué aquí en los Estados Unidos, que tuve que ir a sacar mi licencia, entonces primero uno tiene que hacer un examen, luego uno con ese examen, si uno lo pasa, te dan un permiso para tú aprender, y luego de ese permiso tienes que hacer el examen práctico. Entonces todo esto es complicado porque todo esto es en inglés y uno está llegando y casi, bueno, yo más o menos entendía el inglés, pero no tanto así, ¿verdad? Entonces viene ese miedo. Pero como yo había orado, por eso es que me llama aquí la atención este pequeño tema, ¿verdad? Que fe en lugar de miedo. Aunque yo tenía ese miedo por ir, pero tenía la fe que Dios, yo había orado y Dios me había hecho sentir que fuera, que Él estaba conmigo. Y así fue. La mayoría de las personas cuando hacen el examen práctico o hacen el examen, sí, el práctico, casi nadie pasa en la primera vez que
que hacen este examen. Pero yo lo pasé la primera vez. No hablaba inglés, no entendía inglés, pero yo fui con el poder de Dios en mi corazón, en mi mente, en mi alma, porque yo había orado y el Señor me había dicho, anda, que yo estoy contigo. Y no tenía miedo. Estaba tan tranquila, tan relax, hablando con esa oficial que iba conmigo, haciéndome el examen práctico, y se puso amable conmigo. No fue tensa ni una persona fastidiosa ni nada de eso, sino bien amable conmigo, bien colaboradora conmigo. Y a lo último me dijo, you passed the test. Oh my God, yo thank you Lord. Yo le dije muchas gracias, gracias mi Señor. Alabé a Dios delante de ella y lo dije en inglés, lo pude decir en inglés para que ella entendiera que yo creía pues que Dios que mi fe en Dios. Porque cuando uno tiene estas cosas, ¿verdad? Cuando uno tiene miedo y luego uno tiene fe y ese miedo se va y las cosas salen como Dios te habló por tu fe, uno tiene que darle la gloria a Dios y la alabanza al Señor. Entonces, lo que más me gusta de esto es que ¿cómo se nos va a quitar ese miedo? Bueno, el miedo se nos va a quitar leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a renovar nuestra mente. Porque si el miedo comienza con un pensamiento, lo que tenemos que hacer es quitar el pensamiento, colocar los pensamientos. Pero, ¿qué pasa con uno? Bueno, en mi caso, ¿verdad? Que uno dice, bueno, en mi caso o en su caso o en algunos casos que yo he oído de personas que ponen excusas. Bueno, sí, yo no tengo miedo, pero ¿cómo vas a hacer para quitarte el miedo? El miedo, si está en la mente, entonces la mente viene un pensamiento y por ese pensamiento uno va a sentir el miedo. ¿Qué pasa si el miedo lo quita la fe? Tenemos que leer los versículos que tienen que ver con la fe y memorizarlos una y otra vez, meditar en ellos. ¿Por qué? Porque entonces la manera de nuestros pensamientos no es la correcta. Eso es lo que yo entiendo aquí. ¿Por qué tenemos miedo? Porque nuestra forma de pensar no está correcto. Nuestro pensamiento no está correcto con los pensamientos de Dios. Y por eso nos turbamos, quiere decir, tenemos miedo, tenemos desconfianza, nos sentimos inseguros, nos sentimos, esa sensación de que puede ser caos o confusión. ¿Por qué? Porque si nosotros no renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, ¿verdad? En Romanos 12:2, nosotros tenemos que sacar los pensamientos de nosotros y en lugar de dejar la mente en blanco, porque no podemos dejar la mente en blanco, siempre van a venir pensamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar pensando en la palabra de Dios. ¿Cómo? Bueno, leyendo la Biblia. Por ejemplo, aquí yo leí, ¿verdad?, que en 1 de Juan 4:18, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. También me leí el Salmo 118:6, donde dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, esas son las declaraciones. Ya yo lo leí. ¿Qué pasa si yo mañana en mi trabajo sucede algo? Esta palabra, como yo ya la leí, va a venir a mí. La leí y la escribí. Ella va a venir a mí. En el momento del temor, del miedo, va a venir la palabra de Dios a mi mente y a mi corazón. Y de eso se trata. Quitar el miedo no es fácil, sino ¿cómo lo vamos a quitar? Leyendo la palabra de Dios, leyendo pensamientos, leyendo versículos de la Biblia que tienen que ver con la fe. Porque la fe es el escudo, ¿verdad? Ese escudo que va a apagar los dardos del enemigo. ¿Cuáles son los dardos? Los pensamientos que el diablo nos va a enviar para que entre el miedo en nosotros. ¿Y qué hace el miedo? Nos detiene de hacer las cosas que tenemos que hacer. Porque si tenemos miedo, no nos vamos a atrever a hacer lo que queremos hacer o lo que tenemos que hacer en nuestro diario vivir.
Entonces, bueno, me ha gustado muchísimo este devocional. Quería compartirlo con ustedes y bueno, no es muy largo. Me gusta porque lo he estado estudiando así poco a poco. Ya llevo estos, los he ido marcando. Y por supuesto no es 5 de enero, ¿verdad? Pero yo, como ustedes bien saben, yo no casi no sigo fechas, ni horario, ni días. No por nada de malo, sino porque, bueno, yo agarro el devocional y lo leo cuando a mí tengo tiempo, cuando tengo ese tiempo pues para dedicárselo al Señor. Entonces, bueno, no voy a estar, realmente yo no soy así que sigo una fecha de que el 1 lo voy a hacer, el 2 lo voy a hacer, el 3 lo voy a hacer, no. Entonces lo hago así y me ha gustado muchísimo. Bueno, espero que te haya bueno, servido este video, te haya dado aliento a tu corazón si estás pasando por un momento de angustia, de necesidad. Es sencillo. El miedo es lo que te ataca. ¿Cómo te lo quitas? Con el dardo. ¿Cuál es el escudo? Perdón, con el escudo. ¿Cuál es el escudo? La palabra de Dios. ¿Cómo? Vamos a pagar la fe. ¿Con qué tú vas a tener fe? Con el oír la palabra de Dios, porque el oír la palabra de Dios hace que venga la fe. Entonces, tenemos que estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios para tener ese escudo que es la fe, ¿verdad? Que cuando lleguen esos dardos del enemigo, lo podamos apagar. Entonces, bueno, que el Señor les bendiga. Espero que les haya gustado. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete a mi canal y toca la campanita y nos vemos en un próximo video. Bye bye.